Hola, buenos días. Feliz nuevo mes. Vamos a leer este pasaje que se llama El deber del siervo. Leamos Lucas 17, versículos 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Wow. Recuerda que acá está hablando Jesús y lo que nos está diciendo acá es que verdaderamente nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos, como dice Génesis 3:19. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Y si algo tenemos de qué gloriarnos es de Dios. Segunda de Corintios 10, versículos 17 y 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si algo en algo tenemos de que alabarnos y gloriarnos, es en el Señor, en nada más. Y no debemos sentirnos gloriados por nada que hagamos, sino solamente en agradar al Señor. Es decir, no sentirnos orgullosos o de alguna manera como sentirnos mejor que los demás por alguna cosa que hagamos. No podemos hacer eso porque no tenemos nada de qué gloriarnos. Solamente debemos esforzarnos es en agradar al Señor, a nuestro Creador y buscar la aprobación de Él. Ni siquiera buscar nuestra propia aprobación, porque como dice ahí, uno no se aprueba a uno mismo, sino que Dios aprueba es, sino al que Dios aprueba, sino, sino que Dios aprueba es al que Él alaba. No nosotros a nosotros mismos. Por eso nosotros no debemos fiarnos de nuestra propia prudencia, de la que a nosotros nos parece que está bien o que está mal, porque es que nosotros no somos nada, ni siquiera nos hicimos a nosotros mismos. Dios fue el que nos hizo, Dios nos creó, Dios nos dio todo lo que tenemos. Entonces, si Dios nos creó y Dios nos dio todo lo que tenemos, ¿quién es el que nos da el manual de instrucciones de cómo debemos vivir? Pues Dios mismo también. ¿Y dónde está ese manual de instrucciones? Está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos esforzamos por poner por obra esa palabra de Dios, es decir, por cumplir, por tratar de cumplir lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado, no nos debemos sentir orgullosos por eso. No, porque simplemente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces nosotros solamente debemos es esforzarnos por agradar al Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, la primera parte dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿a quién debemos agradar? ¿A nosotros? No. ¿A los demás hombres? Tampoco. A Dios. Y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, porque ahí está nuestra santificación. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Wow. Si tratáramos de agradar a las demás personas, no seríamos siervos de Cristo. Nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestra meta debe ser agradar al Señor. Muchas personas se trazan metas, objetivos, propósitos, especialmente a comienzo de año, pero que nuestra meta principal sea agradar al Señor. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, que todo lo que hagamos, así sea para los hombres, es decir, por ejemplo, nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para una empresa o para nuestro jefe, pero así esas cosas que hagamos sea para presentárselas a la empresa o a nuestro jefe o a nuestros clientes, que lo hagamos como si fuera para el Señor y queriendo agradar al Señor. Sirvámosle a Dios de buena voluntad, haciendo de corazón la voluntad de Dios, porque Dios nos ha mandado a cumplir su palabra y en hacer la voluntad de Dios está nuestra santificación. Eso es lo que debemos hacer y no debemos gloriarnos por ello, porque ya vimos que definitivamente no tenemos nada de qué gloriarnos. Es un mandamiento de Dios el obedecerle y no nos podemos sentir más santos, ni mejores, ni nada por el estilo por tratar de poner su palabra por obra, porque simplemente estamos haciendo lo que se nos fue ordenado. Y entonces solo nos queda decir como nos dice el Señor Jesús en Lucas 17:10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Wow. Entendiendo todo esto, dime, ¿dónde queda la prepotencia? ¿Dónde queda la arrogancia? Verdaderamente no hay cabida para ello en el reino de Dios. Por eso escrito está, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pidámosle a Dios que quite de nosotros toda altivez, toda arrogancia, toda prepotencia, que no estemos coronados de soberbia, como dice su palabra, sino de mansedumbre y de humildad, porque verdaderamente no tenemos nada de que gloriarnos, sino solamente Dios, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero mientras estemos vivos, esforcémonos por agradar al Señor Dios Todopoderoso, sirviéndole de corazón, de buena voluntad.